¿Están? ¿Cómo les ha ido a todos? Entonces, nada, quería como compartirles eh, una información el día de hoy un poco más profunda de lo que hemos tenido como en algunas ocasiones y mirar algunas novedades que tenemos. ¿Listos? Em, Sebastián, por ahí de pronto ahorita Francisco, un compañero mío, va a pedir acceso, entonces te agradezco. Bueno, Listo. listos. Entonces, voy a compartir mi pantalla, un segundo, por favor. Ok. Listos. Bueno, listos, ahí estamos, ¿bien? Perfecto. Ok, equipo. Entonces, la idea es que nosotros hemos venido trabajando en diferentes formas, en diferentes tipos de talleres basados en AppSheet. A veces el tiempo nos ocupa en temas esenciales. Hoy voy a tratar de profundizar en algunos otros temas. Bueno, ¿cuál es la idea? AppSheet sigue siendo como esa forma sencilla de crear aplicaciones sin código, en donde ustedes puedan comenzar a visualizar diferentes tipos de posibilidades para la creación de aplicaciones. También vamos a encontrar por aquí cómo hoy, no sé si en algunos talleres de pronto lo hemos hecho, pero hoy de pronto vamos a hacer un poco más de énfasis en cómo utilizamos a Gemini para que nos ayude a generar aplicaciones y cómo lo podemos utilizar para diferentes fines. Y también cómo podemos continuar con este proceso de automatización del trabajo en diferentes procesos. Uno, trabajando como equipo, de cómo podemos, por ejemplo, generar bases de datos y plantillas de aplicaciones para compartir, cómo podemos encontrar nuevas formas de automatización de procesos, cómo podemos arrancar flujos de bots, ya sea a partir de correos y formularios, lo vamos a ver, y cómo también vamos a ver un poco cómo se integran este tipo de soluciones con otras aplicaciones como Gmail, chat y documentos. Bien, entonces esto es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Em, no sé si tienen alguna novedad, alguna inquietud, pero voy a empezar a abordar el tema. Un segundito, vamos a dejar aquí que no interrumpan por chat y vamos. Ok, entonces vamos a recordar algunos conceptos de AppSheet para las personas de pronto que necesitan alguna información o de pronto una aproximación inicial a AppSheet. Recordemos que AppSheet es una solución que nos permite construir aplicaciones sin código. A veces tenemos también por allí AppScript. AppScript es esa herramienta en donde tenemos desarrollo tradicional con poco código, donde llamamos algunos tipos de códigos de APIs para hacer automatizaciones. Aquí la idea es que AppSheet no va a requerir de código básicamente, va a estar muy ligado a temas de instrucciones manejadas a partir de fórmulas o formulación que nos van a ayudar con este tipo de ejercicio, ¿vale? Recordemos que AppSheet funciona en diferentes dispositivos, no necesitamos crear una aplicación para móvil, otra para web, otra para tablet, porque él adapta su comportamiento en diferentes funciones. Es muy útil, sobre todo para temas de aplicaciones en móviles, en donde lo único que se tiene que hacer es descargar la aplicación de AppSheet, yo compartir la aplicación de AppSheet con el usuario, él acepta cómo vincularse o cómo ser como usuario de la aplicación y ya comienza a trabajar con ella. Entonces va a ser muy sencillo. Vamos a tener la posibilidad de estar integrando con mapas, con otro tipo de elementos y generar automatizaciones para enviar, por ejemplo, correos o otro tipo de información. Recordemos que AppSheet puede combinar datos procedentes de diferentes orígenes. Podemos combinar, en nuestro caso, más que todo, bases de datos de AppSheet y hojas de cálculo. Hoy vamos a dedicar un capítulo especial a lo que serían las hojas, perdón, las bases de datos, ¿bien? Para que ustedes conozcan un poquito más de esa funcionalidad. Que podemos tener personalización de formularios y programar botones para que tengan acciones predeterminadas, ya sean acciones
internas dentro de la aplicación o acciones externas que se haría abrir otros vínculos. En algún momento dado podemos utilizar todo el asistente de expresiones para potencializar personalizaciones, inclusive de seguridad de la aplicación, y que vamos a tener la posibilidad de hacer integraciones más complejas vía AppScript o integraciones con chat, con Google Docs. Y adicionalmente tenemos la posibilidad, recuerden, de utilizar Looker Studio para generar informes adicionales. Si bien AppSheet tiene la forma interna de crear dashboard, Looker también nos puede ayudar en ese propósito. Recordemos que nosotros tenemos la versión Core. Aquí hay una versión Enterprise que es una versión más avanzada para otro tipo de, sobre todo de conexiones de datos, otro tipo de modelos de gobierno, pero pues hoy nos vamos a enfocar en lo que tenemos. Recordemos que el punto de partida de AppSheet es la información. El punto de partida de AppSheet es cómo yo tengo estructurada la información en una hoja de cálculo, en una base de AppSheet, y cómo a partir de esa información yo la conecto en AppSheet con una tabla de datos, con un elemento ya interno de la aplicación que va a estar relacionado con esa fuente de información, y a partir de esa tabla de datos yo comienzo a generar muchas cosas. Muchas cosas como experiencias de usuario en visibilidad, en formularios, experiencia de usuario en acciones, experiencia de usuario en automatizaciones o en integración con otras aplicaciones. Siempre la base es la información. Entonces recuerden que uno de los elementos más importantes no está incluido acá entre lo que vamos a ver, pero por favor desen una pasadita por cómo pueden ser cursos de estructuración de bases de bases de datos normalizadas, de bases de datos relacionales. Hay varios cursillos de esos pequeños y les puedo dar una idea de cómo podrían llegar a manejar. Aunque tenemos aquí ayudas que nos van a servir para ello, pero vale la pena que ustedes den una pasadita por teoría de base de datos. ¿Bien? Ok. Recordemos que tenemos nuestro editor de aplicaciones, en donde en nuestro editor de aplicaciones tenemos las principales funciones o botones dentro de lo que sería el recorrido de los elementos de la aplicación. Le hace tablas, le hace vistas, acciones, bot, chat, configuraciones de seguridad, configuraciones generales, gestión de la aplicación. Que cada vez que seleccionamos uno de estos elementos vamos a encontrar los elementos o los objetos asociados a este tipo de elementos. Es decir, si estoy seleccionando data, aquí vamos a tener tablas. Si estoy seleccionando vistas, acá vamos a tener o formularios o vistas para los usuarios. Si estoy seleccionando acciones, entonces voy a tener botones. Y de esta manera, en la parte central va a aparecer la caracterización de este objeto. Si es una tabla, entonces van a decir, oiga, cuáles son las columnas que tiene, cuáles son las características de cada una de esas columnas y qué tipo de configuraciones tiene. Si es una vista, entonces qué tipo de vista es y qué tipo de elementos tenemos, ¿vale? Y al final tenemos todo lo que sería la experiencia de usuario. Y esa experiencia de usuario nos va a ir determinando cómo está quedando nuestra aplicación. Toda modificación que hacemos aquí va a estar visualizada directamente en la experiencia de usuario casi que inmediatamente o en el momento en que salvemos. ¿Listos? Recordemos que tenemos conexiones de datos. Hay unas conexiones de datos que están muy del lado de Enterprise, donde estarían, por ejemplo, bases de datos en cloud, conectores con aplicaciones directamente, integraciones, mientras que tenemos las conexiones de datos, digamos las más básicas, en donde tendríamos hojas de cálculo, bases de datos de AppSheet, inclusive Excel, OneDrive u otro tipo de cosas, en nuestra versión Core. ¿Listos? Y esa es la que nos vamos a ocupar el día de hoy. Primero, información y almacenamiento en bases de datos. Los modelos de base de datos están, digamos, totalmente integrados en AppSheet. Los podemos combinar con hojas de cálculo. Tenemos tipos de datos muy consistentes a lo que es la aplicación, entonces nos va a ayudar como a, desde la tabla de datos o la base de datos, definir esos campos sin que haya lugar a duda cuando se está creando la aplicación. Y pues va a tener digamos, una forma de que los creadores tengan una experiencia de uso más agradable. Y para la parte de desempeño en la aplicación, pues al estar totalmente integrada, pues va a estar allí también como una experiencia de usuario de pronto de mayor agilidad. Restricciones. En AppSheet Core
tenemos la posibilidad de crear como usuario hasta 10 bases de datos. Cada base de datos tiene hasta 20 tablas. Cada tabla tiene hasta 100 columnas. Y la base de datos puede tener hasta 2500 registros en AppSheet Core. Versiones Enterprise puede soportar hasta 1.000.000 de registros, pero ahorita en AppSheet Core, que es la que nos interesa, 2500. Pero Edgar, pero es que 2500 no me va a alcanzar para mucho, listos, pero nos puede alcanzar para tener algún tipo de información que inclusive sea compartida, y vamos a verlo, con otros usuarios, o, por ejemplo, tener la posibilidad de manejar diferentes fuentes compartidas de manera como que la podamos compartir como equipo y que ellos la puedan reusar en otras aplicaciones, ¿vale? Entonces vamos a ver esta parte. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver en detalle un poco lo que sería la base de datos de AppSheet. Cóseme que por aquí, por estar ahorita corriendo, me salí de mi usuario y vamos a loguearnos nuevamente. Un segundo, por favor. Si pueden, si quieren hacer preguntas vía chat o levantan la manito o abre el micrófono, vamos trabajando allí con las preguntas que tengan. ¿Listos? Listo. Entonces vamos a ingresar a nuestro usuario, en este caso, nuestro usuario, mi usuario de Sandbox. Recuerden que los permisos que estamos colocando acá son permisos estándar, Drive, cuando tienen conectado calendario, y en este caso fíjense que ya está apareciendo correo electrónico, y vamos a ver para qué nos va a servir el correo electrónico hoy día. ¿Listos? Entonces vamos a ver un poco más en detalle lo que se haría la creación de las bases de datos vía AppSheet. Entonces lo van a encontrar acá en la pestaña de bases de datos. Yo acá tengo un montón y no están muy ordenadas, es porque simplemente lo que estoy haciendo es como para este tipo de ejemplos. Entonces van a encontrar muchas cositas por acá. Sin embargo, recuerden, como usuarios ustedes van a tener 10. Ustedes pueden crear bases de datos directamente como una nueva base de datos o importarla desde una hoja de cálculo. Entonces ustedes pueden decir importo desde una hoja de cálculo, seleccionan la hoja de cálculo, acabo de ver que ya lo había hecho para este caso. Entonces selecciono mi hoja de cálculo y lo que hago es subir la información y él me va a crear la base de datos como tal. Recuerden, siempre recuerden que esta información de bases de datos pues tiene que estar como tal estructurada como una base de datos. ¿En qué sentido? En que no le coloquen campos combinados ni le coloquemos filas en la parte superior ni nada de esto. Y en la medida en que tengamos códigos ya definidos, que estos códigos sean únicos e irrepetibles para que los tome como la llave como tal de el registro, es decir, sea la forma de identificar un registro en cada uno de estos elementos. ¿Listos? Cuando yo le digo importe, la base de datos, pues es lo que va a traer, es una información basada precisamente en cómo está y cómo fue estructurada la información. Perdón que lo voy a traer acá. Entonces me dice, mira, acá está la información y él trae exactamente los datos y comienza a darle unas características. Entonces, pausa, vamos a hacer una pausa acá. Entonces, ¿cómo yo creo una base de datos desde cero? Entonces, si yo voy y le digo, vamos a crear una base de datos como nueva base de datos, simplemente vamos a tener la necesidad de estar dándole el nombre, ¿cierto? Entonces, esto va a ser, voy a poner algo como sedes nutresa, por decir algo. ¿Listos? Y en donde van a aparecer ya, digamos, una información, digámoslo, base, como ejemplo. Siempre les va a aparecer esto. Esta característica que está por acá es lo que llamamos un label. Es decir, va a estar un campo como determinado como la identificación. Yo esto puedo editarlo y modificarlo. Sin embargo, cuando está como label, no me va a dejar. Yo, por ejemplo, voy a decir, oiga, esto es nombre. Vamos a decirle que voy a editar esto y voy a decirle que no es texto, sino es un número. ¿Listos? Y me va a decir, oiga, yo no puedo cambiar el tipo de campo que está acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer?
En este caso, me tocaría decirle, voy a ir acá y voy a decirle que use esta columna como label, ¿cierto? Use esta columna como label, no la puedo retirar de ningún lado, siempre tiene que tener un label. Y acá, sí, entonces ya le puedo decir, editemos la columna y le voy a cambiar el tipo como tal. Entonces voy a decir, me le va a hacer un email, por decir algo. ¿Listos? Y ya me va a estar dejando modificar. ¿Se entiende hasta ahí? Listos. Entonces, siempre que vayan a crear una base de datos, va a arrancar con esto. Entonces, ustedes pueden borrar todos los campos, decir, oiga, no, yo lo quiero borrar esta columna o quiero adicionar columna. O simplemente van a crear una nueva tabla. ¿Recuerdan cuántas tablas les dije que podemos crear? 20, ¿no? Entonces, 20 tablas y 100 columnas, es decir, 100 columnas de estas. Aquí entonces vamos a decir, listo, va a ser sedes nutresa, voy a crear una nueva tabla, entonces vamos a decir que voy a crearla, esto va a ser un texto, este va a ser el nombre de sede, por decir algo. Save, ¿listos? Vamos a colocar una columna que va a ser dirección, por ejemplo. Y en dirección yo puedo estar tomando la opción de diferentes tipos como tal. Van a encontrar que van a encontrar campos tipo color, decimal. ¿Recuerdan cuáles son enum y enumList? Si no lo recuerdan, ahorita lo vamos a recordar. Textos largos, nombres, email, teléfono. Y acá hay algo que sería localización. Cuando yo le doy localización, fíjense que localización me permite que sea dirección o una latitud, longitud. En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir, va a ser un tipo dirección. ¿Listos? Y de esa manera ya estamos creando el campo, por ejemplo, de dirección. Que yo necesito, por ejemplo, lo que sería un enum o en un enum list. Recordemos que enum y enum list tienen un comportamiento de la siguiente manera. Es que enum va a comportarse de este tipo de campo. Entonces yo le digo enum, escojo o selecciono una de ellas. Entonces, a mí me gustan las manzanas. ¿Listos? Cuando yo tengo en un list, yo tengo la posibilidad de hacer una selección múltiple, que va a estar separada por comas. Yo le digo, a mí me gustan las manzanas y las naranjas. ¿Listos? Y entonces aquí vamos a tener en un list. ¿Se entiende? ¿Listos? Me levantan manitos, me dicen, sí, 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 estoy entendiendo, para saber que están por ello. Okay. ¿Listos? Entonces, aquí lo que vamos a tener también es ese tipo de campos, en donde, por ejemplo, si yo le digo acá, editar, vamos a decir que esto es un tipo de CD en un drop down. Entonces aquí yo le digo, oiga, ¿qué es? Entonces puede ser, esto es una oficinas, voy a decir que es CD comercial, por decir algo, y una fábrica. ¿Listos? Y de esta manera, siendo num, pues ya nos van a quedar los campos declarados de esa manera. Entonces si yo le digo nombre de sede, entonces vamos a decirle que tenemos a galletas Noel, que es un tipo de sede. En este caso podría decirlo, oiga, puede ser un enum list, ¿sabe? Entonces yo puedo decirle, oiga, ¿sabe qué? Esto es un tipo de sede, vamos a editar la columna y vamos a decir que es un enum list mejor. ¿Listos? Save. Yes, ¿listos? Y entonces aquí en tipo de sede le voy a decir, oiga, el tipo de sede, oh, señor, se me borraron las opciones. Sorry, acá está, listos, enum list, en type. Ok. Enum list. Este es un segundito, type test. Listo. Ok. Se me borraron los valores, entonces vamos a decirle que me devuelva. Pero bueno, ya tienen la idea de que tenemos que estar seleccionando aquí. Y la dirección, entonces la dirección yo la puedo estar colocando como, no sé, me recuerdan, voy a decir que es en la carrera 11A, número 9445, Bogotá, Colombia. ¿Listos? Entonces ya le está dando como la dirección y le está dando como la experiencia de uso de todo lo que sería una base de datos creada directamente acá. Entonces yo puedo
subir esta información y subirla desde una hoja de cálculo o trabajarla directamente acá. ¿Se entiende hasta allí? Listo, súper bien. Dayan, ¿sí, Dayan? ¿Estabas levantando la mano o fue por... No, Listos. pues sin querer. Perfecto, no, listos. Entonces, recuerden que aquí nosotros podemos estar configurando diferentes tipos de información, base de datos, agregándolas como tablas. Y recuerdan que a veces nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, de decir, oiga, yo entonces aquí voy a crear una nueva tabla en donde voy a crear, por ejemplo, un evento en donde vamos a decir que vamos a tener una tabla que va a ser la tabla 3 de, por ejemplo, eventos. Y entonces en eventos vamos a tener un nombre del evento, por decir algo. Y claro, vamos a decir que esto es nombre del evento. Nombre del evento. ¿Listos? Save. ¿Listos? Y vamos a decir que voy a adicionar una columna que en este caso va a ser la sede en donde va a ser el evento. Y esta sede, entonces yo puedo decir, mire, son las sedes que traigo de la tabla anterior. Entonces yo puedo decirle, mire, ubíquelo y línquelo con la tabla como referencia. Y la tabla de referencia va a ser en este caso la tabla 2 que no le ha colocado nombre. Y va a ser la tabla de sedes. ¿Listos? Entonces de esta manera yo ya voy a tener, por ejemplo, mis campos. Entonces va a ser la sede de Galletas Noel. Eso sería como la base de datos y eso sería como la referencia. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Cuando yo utilizo este tipo de bases de datos y de información en una aplicación, pues va a traer y ya va a heredar todas estas características. Y desde el lado de AppSheet nos va, digamos, a mejorar un poco la experiencia de uso. Algo también importante es algo que les quería mostrar. Y en este caso es, por ejemplo, vamos a dejar esto acá. Voy a irme a esta que ya está más o menos construida. Y vamos a decir que yo puedo esto compartirlo. Y entonces yo puedo estar compartiendo este tipo de información con diferentes usuarios para diferentes propósitos. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo colocar para todo un equipo como tal, con diferentes capacidades de editor, de escritor, de comentador, de viewer. De Vibor es solamente lectura, realmente no va a ser, es como si te compartiera una hoja de cálculo de solo lectura. Comentador, igual. Cuando yo le digo que tiene la posibilidad de ser escritor o editor, él puede utilizar esta base de datos en una aplicación. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, bueno, amigo, usted va a ser un editor o un escritor, ¿listos? Él puede estar utilizando esta base de datos para crear una aplicación. Fíjense que si ustedes tienen tablas que son normalizadas, uno de los ejemplos es sedes de Nutresa, que es una información que no va a cambiar mucho ni va a estar modificándose permanentemente, sino es una información base y que pueden compartir con diferentes equipos para que ellos la utilicen, estaría bien. Única restricción es, oiga, cuando ustedes la conecten a su aplicación, déjenla como solo lectura, que sería como uno de los requisitos, como política. Bien, y con esto pueden estar generando una forma de una base de información compartida de lo que serían información comunes, centros de costo, plantas, otro tipo de información que pueden estar saliendo desde una cuenta, digámoslo, que esté otorgando ese tipo de información y a su vez las personas estar utilizándola. La única restricción es 20 tablas y hasta 2.500 registros. ¿Bien? ¿Sí? ¿Les parece interesante? Ok, muy bien. Entonces vamos a doblarnos por aquí y vamos a ver em, interacciones con vistas. Entonces recordemos que las vistas finalmente lo que nos van a permitir a nosotros es tener diferente tipo de visualización de la información. Y esas vistas pueden ir desde tarjetas, desde gráficos, tablas, galerías, onboarding o dashboard. ¿Qué son los dashboard? Los dashboard es una forma de integrar diferentes vistas en un solo elemento. ¿Listos? Entonces, creo que esto no lo hemos visto mucho en nuestros encuentros anteriores, pero la idea
es que ustedes, voy a ver si puedo crear uno por acá. A ver si tenemos uno por aquí, vamos a ver. Ok, listos. Si las tablas actualizarse desde otra fuente, podría haber una respuesta parcial. Y es que si yo tengo una aplicación de AppSheet que tiene una fuente de datos de una base de AppSheet y a su vez esto lo tengo conectado vía API a otra aplicación, abriendo la configuración de APIs, podríamos permitirle que nos dé entrada de diferentes registros vía esa aplicación. Es decir, yo tengo acá como fuente de datos unos datos que vienen en una tabla que está en la base de datos de AppSheet. Cuando tengo acá la posibilidad de configuración y de integraciones y decirle, oiga, voy a abrir esta aplicación con este API y les voy a dar esta clave de acceso, eso se lo paso a la aplicación que me va a enviar la información. Y vía procedimiento de API, en donde yo le digo desde el otro lado, señor, vaya y comuníquese con esta URL, en donde está esta App ID, en donde está la security key, y vaya y haga un proceso de post y escriba en esa base de datos, podría hacer esa actualización. Directamente a la base de datos de AppSheet, no. Pero esa sería la forma, a través de una aplicación que recoja y haga eso. No sé si me hice entender. ¿Sí? Ok, listos. Como vistas, entonces lo que les decía era, oiga, de pronto una de las vistas que en un momento dado necesitaríamos sería como un dashboard. El dashboard, si ustedes se comienzan a ver, vamos a tener que son diferentes tipos de vistas. Entonces, por ejemplo, yo podría estar teniendo, oiga, acá tengo el detalle del empleado, pero también tengo, por ejemplo, las certificaciones que inline que tiene, más adicionalmente, por ejemplo, el detalle de felicitaciones, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, si yo voy a ver esta experiencia, entonces va a quedar totalmente combinada, acá no va a estar tan bonito, pero si yo voy, por ejemplo, a una experiencia en donde tenga, vamos a ver por acá, en donde tenga, por ejemplo, el dashboard, un segundito que es que no le he salvado, con razón, vamos a hacer lo que vamos a salvar. ¿Listos? Y entonces aquí ya vamos a tener una vista de dashboard. ¿Listo? Entonces donde se está viendo una vista, otra vista, otra vista. ¿Ven? Eso sería como lo que sería una vista de dashboard. ¿Se entiende? ¿Equipo? Muy bien. Las acciones, recuerden que las acciones son los botones. Los botones que yo puedo utilizar para ayudarme en temas de automatización. Por ejemplo, una automatización podría ser a partir de un elemento, envíeme a un website o envíeme a una URL, abra un archivo o haga interacciones directamente con data, es decir, actualice información de datos en un registro, importe un archivo CSV, ¿cierto? Entonces puede hacer una importación de un archivo, exportar una información de un archivo CSV, eso pueden ser interacciones que ustedes pueden tener directamente acá con las acciones. Básicamente, ¿qué es? ¿Cómo configuro la acción dependiendo de los datos o donde voy a estar ubicado en la tabla que estoy utilizando? Entonces vamos a un ejemplo. Imagínense que acá, esto es un ejemplo bien sencillo, pero que me gusta mucho porque les da una idea de cómo puede ser. ¿Listos? Imagínense que yo tengo acá, esto es una aplicación de un menú, ¿cierto? Es un menú, si ustedes van a ver las tablas, realmente lo que tengo es una aplicación en donde tengo el ID, el nombre, la descripción, una imagen y una URL que es un link. ¿Cierto? Si voy a la descripción de esto, entonces acá me dice, oiga, esto es como lo que tiene y existe este link, ¿listos? A veces decirle al usuario, pique en ese link para que abra la ayuda o lo que necesite, pues no le va a servir de mucho. Sin embargo, yo puedo crear una acción en donde la acción lo que le estoy diciendo es, mire, tengo una acción, vamos a ir, que es este botoncito de acá, ir a la ayuda, en donde le digo, vaya
dentro de lo que va a hacer, lo va a hacer para la tabla de aplicaciones que tengo acá. Va a ir a un sitio externo en este caso, que es cuál es el objetivo, cuál es la URL donde tiene que ir. Entonces, en este caso, si ven el campo link, es este que está acá, que yo podría hacerlo desde aquí, y le digo, vaya al campo link. Este es un ejemplo de una acción. Entonces le digo, ok, vamos a ir a lo que sería la experiencia de usuario. Entonces la experiencia de usuario dice, oiga, bien, acá estamos. Entonces solicito desde tiempo libre, entonces aquí está. Y entonces le digo, oiga, voy a ir a la ayuda. Entonces cuando yo le digo ir a la ayuda, él me abre en este caso, y en este caso va a ser un notebook que lo tengo compartido, para preguntarle o ir a la ayuda como tal. ¿Listos? Acá lo estoy utilizando con el dueño del notebook, pero si yo luego fuera a utilizar con otra persona, lo tengo compartido como chat, lo tengo compartido como lector y como chat, y entonces va a aparecer es esta vista previa acá. ¿Listos? Entonces va a aparecer, es una vista previa a estas características. Pero es una aplicación utilizada únicamente para hacer lanzamiento hacia otras aplicaciones. Entonces, eso pueden ser acciones. ¿Qué otro tipo de acciones? Muchísimas. Entonces, como dijimos, ya sea para datos internos o para otro tipo de cosas. Bien, hasta ahí vamos. Súper. Las acciones, entonces podemos estarlas viendo como botones, como grupos de acciones, como diferentes elementos y van a estar allí desplegadas. Tienen una visibilidad. Por ejemplo, cuando yo le digo inline, es que se va a estar viendo abajo. Cuando le digo que es prominente, va a aparecer un botón. Cuando va a ser primario, va a aparecer un botón más pequeñito, pero es una forma de interacción, ¿vale? El asistente de expresiones generalmente lo hemos estado vinculando mucho a lo que es la formulación en las tablas. Entonces, cuando nosotros decimos, oiga, es que la tabla me va a capturar el user ID o el user email o me va a estar, por ejemplo, capturando información como tal y podemos estar haciendo diferentes tipos de mejora de la experiencia, por ejemplo, de captura de información, pero a partir de las tablas. Les quiero comentar que esto no solamente está para las tablas. No solamente es para tener gestión de campos, sino que ustedes pueden encontrarlo en muchos otros lados. ¿Listos? Vamos a ver un poco de esto. Y es, por ejemplo, a ver, vamos a ver por aquí. Ok, entonces, por ejemplo, yo tengo acá la forma tradicional de decir, oiga, mi asistente de expresiones lo creo para crear una fórmula que me llene este campo, o para que sea el valor inicial, o para que tenga algunos elementos. Desde aquí yo también puedo estar determinando que algunas de las fuentes o de las tablas tengan algún tipo de expresiones adicionales. Por ejemplo, siempre que vean este pipetica de laboratorio, es que ustedes pueden personalizar este campo para que se vea o no se vea. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si yo le digo, muéstremelo sí o no. ¿Listos? Esto sería como muéstrelo sí o no. ¿Cuál campo? El ID de la app. ¿Listos? Ahora, pero si yo le digo, muéstrelo, pero bajo una condición, entonces vamos a decirle que, por ejemplo, en este caso, muestre el ID de la app solo si, por ejemplo, vamos a decir que tenemos acá que el user role, por ejemplo, fuera insertar el user role fuera igual a, entre comillas, ¿de acuerdo? Si es así, admin, por decir algo. Entonces, si el user role es admin, muéstrelo. Si no, no lo muestre. No sé si acá me va a servir en este caso. Vamos a grabar. ¿Listos? Por ejemplo, pues entonces acá dice, listo, yo ya acá me lo está mostrando. ¿Será porque yo soy admin? Es probablemente que sí. Si yo le digo, venga, miremoslo desde otro usuario, como si fuera otro usuario, aquí abajo fíjese que yo le estoy diciendo, imagínese que es Gus, a ver si él lo vería. Y entonces me está diciendo que lo está viendo. Entonces aquí no me está sirviendo este filtro. Entonces voy a decirle, oigan, vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a decirle que no sea con el user role, sino voy a ponerlo directamente con el eh, user email. ¿Listo? Entonces digamos que si el user email en este caso es igual, o tendría que tener una tablita de roles que también es válido, es igual a, en este caso, vamos a ver, a arroba
¿Listos? Así estamos, no me acuerdo. ¿Listos? Perfecto. Entonces, si este es, veámoslo acá, salvemos. ¿Listos? Entonces me dice, oiga, acá en este caso es Gus, entonces no me lo va a mostrar, pero si es Edgar, Prime, entonces lo va a mostrar. Bien, esto mismo, exactamente esta misma configuración, yo puedo estar, por ejemplo, colocándola, voy a copiarla para ahorrar tiempo, pero este tipo de configuraciones yo la puedo estar colocando en vistas, en donde decir, oiga, ¿sabe qué? O inclusive en la misma base de datos, yo podría estar colocando acá restricciones de que solo sea de lectura, siempre y cuando tenga, por ejemplo, este tipo de selecciones, ¿vale? También puedo estar colocándolo sobre una vista en donde le digo una vista, el comportamiento, por ejemplo, o puede ser muéstrela solo si el usuario es, ¿listos? Entonces puede ser, oiga, si es Edgar, muéstrelo, si no, no lo muestre. Yo le digo salvar acá y acá estamos. Entonces, por ejemplo, una vista que solo quieren que vean unos administradores. Cuando viene y le dice Gus, a ver, apply, entonces me debería dar que no están los detalles. ¿Cuál estoy viendo? Esta. Listos. Está la de forma, tin, entonces ya no estoy viendo nada, ni ningún tipo de botón, ningún tipo de elemento. ¿Se entiende? ¿Listos? Entonces, para que lo tengan en consideración, este es como ver la forma de tener eh, personalizaciones no solamente en las tablas, sino en las diferentes vistas y que ustedes pueden estar sacando adelante diferentes tipos de retos con esto. ¿Listos? Ya con el asistente de expresiones nos queda es un poco mirar hoy día cómo está Gemini dentro de lo que es la creación de prototipos de aplicaciones. No sé si últimamente lo han explorado. Está bien interesante y vamos a ver un ejemplo de cómo hoy está operando Gemini directamente en las aplicaciones, ¿vale? Listo, vamos a volver acá, voy a volverme acá. Recordemos que para construir aplicaciones con Gemini, yo simplemente tengo que ir y decirle, amigo, voy a crear una aplicación arrancando con Gemini. ¿Listos? Arrancando con Gemini, pues me va a pedir que acepte los términos de servicio, que básicamente es que vamos a tener eh, algunas posibilidades de que no esté la información porque estamos hablando de inteligencia artificial generativa y que no necesariamente va a salir como queremos. Bien, pero si bien esta sería la forma de comenzar a crear la aplicación. ¿Qué es interesante? No sé si aquí alguien últimamente la haya utilizado, pero para que se vean eh, cómo la podemos utilizar, recuerdan que antes estaba solo en inglés, pero aquí ya tengo una copiecita y vamos a hacerlo en español. ¿Listos? Entonces yo le voy a decir en este caso, oiga, ayúdame a crear una aplicación para capturar registros de correo de clientes que hacen solicitudes por este medio. ¿Listo? Entonces, este es el programa en español. Díganle por favor que los títulos de los campos y formularios estarán en español para que la aplicación se la crea así de esa manera. Y cuando lean Ron, a ver, el Dios de los demos nos acompañe. Bien, perfecto. Entonces ahí está. Entonces dice, mire, este es el gestor de email CRM, en donde tenemos los clientes, los correos y el estado, las tareas que tienen que hacer cada uno de ellos. Y digo, oiga, listos, ahí está bien la base de datos. Perfecto. Vamos a, en este caso, vamos a decirle, bien, está bien. Yo creo que no tenemos ningún inconveniente. Vamos a crear la aplicación. Entonces, ¿qué va a pasar con la creación de la aplicación? Una vez tenemos esta información, o por lo menos este prompt, y tenemos determinado que estas son las tablas, podemos adicionar, podemos ir haciendo diferentes cosas, pero nos permite a nosotros crear ese formato de aplicación. Recuerdan que les hablaba de que, ojo, acá tienen que tener en consideración cómo son las referencias, las relaciones, cómo deben de estructurar los datos. Esta es una forma en que ustedes les puede ayudar como a entender ese modelo de datos porque él ya prácticamente crea todo el modelo de datos. Entonces voy a decir, vamos a customizar con Apps. En este caso, fíjense que él me dice, oiga, traje una tabla que es la de correos en donde me va a traer la información relacionada
las tareas asociadas a este tipo de actividad, los clientes, si tengo una ID de cliente o lo que fuera, y los asistentes o las personas que van a estar ayudando a la gestión del correo. Oiga, ¿y esto de dónde me lo creó? Entonces, si yo voy a ver View Data Source, me crea una base de datos con esta información. Entonces, fíjense que acá vamos a tener las tareas, ¿listos? En donde tenemos los diferentes elementos, vamos a tener las personas que son como los asistentes, ¿sí? Entonces son los que van a ser como las personas que van a estar ayudando. Los correos, en donde vamos a tener como la captura de información, en donde deberíamos tener un ID de cliente, fíjense que ese ID de cliente, ¿de dónde viene? Y ese ID de cliente me dice, mire, esto es un cliente ID que está haciendo un lookup en la información de clientes, ¿bien? Y en clientes, pues es una información que ya tenemos cargada. Nos crea todo el panorama y nos crea toda como la visibilidad de lo que serían las tablas. Bien, esto donde lo podemos ver, ven a ver si me lo deja ver por aquí ya. Esta vez se demora un poquito, pero si voy en Relationships, él ya me crea y me dice, mire, este es el modelo de datos que yo le estoy creando. ¿Listo? Entonces aquí está, mire, esto tiene cliente, tiene una vista, asistente tiene una vista, esto tiene una vista. Y acá me dice que los asistentes pueden tener muchas tareas, que un correo puede tener muchas tareas, que un cliente puede estar en muchos correos. Bien, esto sería como el modelo de datos y la parte de datos que van a estar viendo. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, para que prueben, esta es una forma, ya digamos, si ustedes pueden tener una estructura de prompt bien interesante para crear una aplicación directamente con Gemini. Les puede estar ayudando. Recuerden cuál es la restricción de las bases de datos. 2500 registros. Ay, Edgar, pero bueno. Y entonces, si necesito otra tabla y otra cosa, modifíquenla y cámbienla por una hoja de cálculo. Bien, que les va a aguantar hasta 100.000 registros aproximadamente. También tenemos la posibilidad de hacer automatizaciones. ¿Listos? Y esas automatizaciones ya, digamos que en esta parte Gemini todavía no lo está haciendo en automatización. Aquí no estamos llegando. Antes de pronto tenía, oiga, créeme una notificación de correo. Por el momento no lo está haciendo y nos deja la tarea de hacerlo a nosotros. Esta es la tarea, recordemos que nosotros podemos hacer múltiples automatizaciones con diferentes propósitos o con diferente tipo de estrategia de arranque de lo que sería la automatización. Bien, entonces vamos a ver un poquito en más detalle esta parte de automatizaciones. Entonces recordemos que las automatizaciones vienen acá por la parte de bots. Voy a cambiar la vista solo para como que hacerme entender mejor con lo que es la estructura de un bot. Entonces, si cambio la vista, acá este botoncito que está acá arriba es el de cambiar a la vista Legacy. Entonces, la vista Legacy tendría este dibujito que me encanta. Y es que acá yo tengo un evento. En inglés le llaman trigger, disparador, el que va a estar como haciendo que la acción o el bot arranque. Entonces, él debe estar pensando, ¿qué tipo de actividades pueden ser? Oiga, puede ser la creación de un registro, puede ser una fecha o un espacio de tiempo que yo le tengo configurado para que esto suceda. Y pueden ser otro tipo de eventos que vamos a ver ahorita, que es lo interesante que trae nuevo. ¿Listo? Entonces, este es como el disparador. Una vez se activa el proceso, una vez se activa el bot, debe haber un proceso que puede tener pasos y acciones. Entonces puede ser tan complejo estructuradamente que tengamos factores de decisión o que simplemente estemos mandando como la instrucción a hacer una tarea específica o hacer una secuencia de tareas. Bien, entonces esto es lo que vamos a comenzar a visualizar. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que cuando yo creo, voy a crear mi primera automatización, yo puedo hacerlo con lenguaje natural. Lenguaje natural es, y en este caso, si es inglés, entonces, por ejemplo, acá dice, oiga, cuando un nuevo registro de la tabla de clientes es creado, envíe un SMS, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, esto sería como una forma de estar enviando como información. Pero yo no quiero eso. Yo podría decirle, oiga, cuando when a new qué sé yo, correo, creo que era la otra tabla, ¿cierto? Entonces pueden estar trayendo diferentes tipos de información, o diferente tipo de estrategia para generar un bot.
Vamos a hacerlo de la manera manual para encontrar bien cuántos serían como esos disparadores que tenemos o los triggers. ¿Listos? Entonces, lo primero es, ¿cuál es el evento que tiene que correr? ¿Cuál es el disparador? ¿Qué es lo que me va a accionar que se active el bot? Entonces, vamos a configurar el evento y en este caso, yo puedo decirle, vamos a crear un nuevo evento. Y ese nuevo evento, entonces me va a decir cómo es. Entonces, vamos a decir, voy a decirle en este caso, es un nuevo correo. ¿Listos? Fíjense que el evento de donde vaya a ocurrir puede estar teniendo diferentes fuentes. Una aplicación, ¿listos? Una aplicación es dentro de mi misma aplicación, una tabla, asistentes, clientes, sufrió una adición, ¿listos? O sufrió un borrado, ¿listos? Un borrado, o simplemente una actualización o una adición. En fin, puedo estar combinando este tipo de información. Es decir, cada vez que se crea un registro, es decir, un usuario crea un registro, haga lo que le vamos a decir en el proceso. Cuando yo le digo, no, estimados, no es una aplicación, es algo que está programado diariamente, semanalmente, mensualmente, hágalo de esa manera. ¿Y cuáles son las novedades? Básicamente que puede haber una adición directamente en el registro de AppSheet o esto sería lo más interesante para mí y es que podemos estar vinculando una aplicación de chat o de Gmail. Vamos a hacerlo con el tema de correo. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, en correo electrónico, yo le puedo estar diciendo, listos amigos. Entonces, en correo electrónico voy a decirle cuál es el buzón. Entonces, le voy a decir, mire, el buzón en este caso va a ser este. El buzón mío que estoy utilizando. ¿Qué tipo de label usted va a utilizar? Entonces, voy a decir, no, mire, ¿sabe qué? Yo puedo todos los correos que me lleguen a mi inbox, todos. O puedo estar determinando una bandeja, más bien una etiqueta en específico. ¿Listo? Entonces yo puedo decirle, mire, todo lo que venga de AppSheet, me lo coloque. Voy a ir al correo electrónico para ejemplificar esto mejor. En el correo electrónico, en mi correo electrónico en este momento, fíjense que yo tengo diferentes tipos de etiquetas. ¿Listos? Entonces yo puedo estar configurando un filtro de información y crear un filtro con una etiqueta en específico y toda vez que un correo electrónico llegue a esa etiqueta, va a suceder lo que tiene que suceder. Por ejemplo, en este caso, voy a ir a por configuración, en donde yo tengo por acá filtros y en donde, por ejemplo, le dice, oiga, todos los correos que lleguen de Notify, AppSheet, no sé qué, envíelo a la etiqueta de AppSheet. Entonces, si ustedes crean un filtro de estos, para lo que sea, para lo que se necesite, por ejemplo, diga que vengan de no sé qué, o simplemente todos los correos que lleguen a ese inbox, que es un correo de servicio al cliente, vayan y creen un registro o activen una acción dentro de AppSheet. Entonces, listos. Se creó esta etiqueta, un correo va a quedar acá, va a caer como AppSheet, entonces yo le voy a decir en este momento, estimados, mi automatización en este caso va a ser todos los correos que caigan al label de AppSheet. ¿Listos? Entonces, este label de AppSheet, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a disparar un evento. Entonces, vamos a dejarlo acá en general como inbox para que nos funcione mejor. ¿Qué debería suceder? Entonces, yo dentro de los pasos que puedo hacer, en este caso, yo puedo decirle, vamos a crear un nuevo step y vamos a crear una tarea. La tarea, en principio, puede ser enviar un correo con la información del email, generar una notificación o hacer algún tipo de elementos. A mí me gusta más en este caso es esta funcionalidad que es una acción de datos. Y esa acción de datos es, por ejemplo, oiga, vaya y adicione una fila en esta tabla. ¿En cuál tabla? En la de correos. ¿Listos? Y entonces en la tabla de correo yo le puedo decir, vamos a adicionar diferentes campos. Entonces al ID yo le puedo decir, adicióneme unique ID. ¿Listos? Entonces adicione unique ID. ¿Listos? Y a otras acciones, como por ejemplo el campo asunto, pues debería traerlo del asunto de Gmail, ¿verdad?
Entonces, allí lo que vamos a tener, voy a mostrarles aquí algo porque ya creo que se me está acabando el tiempo, en donde, por ejemplo, em, vamos a decirle, mire, el campo de from, es decir, el campo de from es el que viene del email. El campo de subject es el asunto. El campo de body es el cuerpo. ¿Listos? El campo de date acá es la fecha de recepción. ¿Listos? Y puedo colocar un estado de lo que necesitara o algún tipo de asignación. Entonces, si lo fuera a hacer de esta forma, entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Estamos aquí, ¿listos? Entonces, cancel. Entonces, vamos a decirle el asunto. Entonces, dijimos que era subject. Entonces, simplemente lo voy a colocar acá. Vamos a hacer que esto es el subject. ¿Listos? Entonces, está acá, subject. Y de esta manera, ya voy a estar colocándole el, el asunto. ¿Listos? Ahora bien, fecha de envío. Entonces, fecha de envío, nuevamente, esto está acá, listos. Entonces vamos a hacerle date. ¿Listos? Date. Y de esa manera voy creando el registro para que se me cree a partir del correo la captura de los datos principales de ese correo que se colocó. ¿Se entiende hasta ahí? Una vez que yo tengo capturado el correo, ya puedo entonces como decir, oiga, no es que acá, entonces yo se lo voy a asignar, entonces si vamos a ver esto en la base de datos por aquí, los correos, entonces yo se lo puedo estar asignando teniendo un estado, teniendo un cliente ID y puedo colocarle tareas que me va a realizar un asistente, ¿cierto? Entonces ya puedo comenzar, una vez lo tengo el correo convertido en un registro, comenzar a hacer diferentes acciones allí sobre ese correo. ¿Listo? Entonces es una forma como de gestionar esas bandejas que a veces tienen que tener diferentes tipos de acciones. Esto es una forma de hacerlo, ¿vale? ¿Listos? La otra forma que quería mostrarles también, que también está disponible, es una forma de estar estar como por ejemplo incluyendo formularios, es que vamos a decirle que como fuente de información yo puedo adicionar un formulario. Y este formulario básicamente es de los formularios que ustedes tengan creados, ¿cierto? Entonces van a tener aquí un formulario, por ejemplo, en este, listos, peticiones, quejas y reclamos. Entonces yo voy a seleccionarlo, listos. Y una vez lo selecciono, él me trae como si fuera una tabla de datos igual. ¿Listos? Entonces él me trae la información, dice, mire, este es requisitos, quejas, reclamos, ojo porque ahí puedo tener un correo electrónico, este es todos los campos del formulario y como yo ya lo tengo ligado aquí, cuando yo haga la automatización, entonces, por ejemplo, puedo decir, voy a hacer una nueva automatización, vamos a crear un nuevo bot, voy a configurar un evento y este evento, ¿de dónde va a venir? Entonces ya me aparece de un formulario. ¿Listos? ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo ahorita, de decir, voy a crear un registro nuevo con este formulario, con estos datos para darle un trámite si quisiera yo, pues podría hacer una forma. Y la otra es, por ejemplo, decir, oiga, entonces voy a crear, enviar un correo electrónico, qué sé yo, y él ya, dentro del body del correo electrónico, pues vamos a colocar los diferentes campos o lo que fuera necesario. ¿Bien? ¿Se entiende? Eso es una forma nueva también de crear dos activadores que serían correos electrónicos o registros o en formularios. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también ahí en consideración dentro de lo que sería el desarrollo de sus aplicaciones. Se nos está acabando el tiempo como siempre, pero solo dejarles aquí de que ustedes cuando envían correos electrónicos con la versión embebida de una vista, van a tener la posibilidad de tener botones, por ejemplo, en una vista de detalle que les va a permitir hacer acciones allí. Que también lo van a poder tener como tarjetas en chat, nos vamos a ver después en esto, y que también lo pueden tener como chips en documentos. De pronto el más rarito de todos es el de los chips en documentos, en donde la idea es que ustedes pueden estar viniendo acá y por ejemplo en arroba, sorry, estoy acá con, ahora sí, en arroba, listos, a ver, vamos. En arroba, ustedes pueden ver que aquí pueden estar llamando integraciones con una aplicación. Entonces ustedes pueden decirle
voy a crear una información de qué es lo que quiero. A ver, asistentes form. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Listo? Entonces ya les queda directamente vinculado aquí dentro de un documento la vista de Absent. ¿Bien? ¿Listos? Ok, equipo. Ya eso sería todo. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar por aquí acompañándolos en estos espacios y nos estaremos viendo a la próxima. A la Escuela de Talento Nutresa, Sebastián, muchas gracias, Pau, muchas gracias como siempre. Bueno, Listo, No, Edgar. Héctor, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. bueno, cuídense Voy. mucho. Chao, chao, cuídense mucho. Gracias.